Hola, un saludo tengan todos queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal JC y las matemáticas. Hoy vamos a ver un contenido relacionado con una publicación que hicimos en nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Entonces, para resolver la propuesta que les dejamos tanto en Facebook como en Instagram, yo les propongo partir del siguiente análisis. Tengamos un número a elevado a un exponente n. Eso ya todos sabemos que se le llama potencia. ¿Ya? Potencia, base a y exponente n. Y a la operación en general se le da el nombre de potenciación. ¿Ya? Fíjense que en este caso, lo que conocemos para llegar a B es lo que nos dan es A y N. ¿Ok? Y obtenemos B. ¿Ya? Ahora, si yo, conociendo B y N, quiero obtener A, ¿qué es lo que hago entonces? La operación inversa de la potenciación, que es la radicación. Es decir, si yo tengo B y N, esto sería la raíz enésima de B. ¿A quién va a ser igual? A. Aquí conozco B y N. Y obtengo A. ¿Ok? Recuerden que la radicación es la operación. Vamos a cambiar de rotulador, que ya este está fallando. Es la operación inversa de la potenciación. Pero ¿qué ocurre? Que la potenciación no cumple la ley conmutativa. Es decir, A a la B generalmente es distinto de B a la A. ¿Ok? Entonces, como no cumple la propiedad conmutativa, con estas dos operaciones resulta un poco difícil calcular n. Y para ello se define una nueva operación que no es más que la logaritmación. Vamos a tratar hoy en nuestra clase la logaritmación como operación matemática. Bueno, entonces, para avanzar en el contenido, vamos a partir, primero que todo, de la definición de logaritmo. ¿Qué cosa es logaritmo? ¿A qué se le llama logaritmo? ¿Ok? Logaritmo, en otras palabras, no es más que calcular el exponente al que hay que elevar un número llamado base para que me dé un resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se define logaritmo. Si yo tengo una base A cualquiera que cumpla esta condición, A tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. ¿Ya? Entonces, y también tengo un número B que cumple la condición que sea mayor que 0. El logaritmo de B en base a
que se denota así no es más que un número C, ¿ya? Logaritmo de b en base a no es más que un número C, pero ese número C va a cumplir la condición de ser el exponente de A y el resultado va a ser B. Fíjense que con la potenciación y la radicación no podíamos calcular el valor del exponente. Aquí sí. ¿Ya? Logaritmo en base a de B no es más que un número C al que hay que elevar A, es la base, para que me dé B. Definición de logaritmo. Si tengo un número A que llamo base, con A mayor que 0 y distinto de 1, y un número B mayor que 0, el logaritmo de b en base a no es más que un número C al que elevo esa base para que me dé B. Es decir, que estas dos igualdades son equivalentes. ¿Ok? Fíjense, logaritmo, y esto que está aquí es una potencia. ¿Ya? Si parto de un logaritmo, llego a una potencia. Si yo quiero calcular un logaritmo, lo que tengo que calcular es una potencia. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias directas de la definición de logaritmo? Consecuencias directas. Viendo la definición, me dicen que la base es mayor que 0. Luego, base mayor que 0 y distinta de 1. ¿Cuál sería la primera consecuencia? No puede existir o no existe el logaritmo cuya base sea negativa, y tampoco existe el logaritmo cuya base sea el número 1. Ninguno de los dos existe. Segunda consecuencia de la definición. No existe un logaritmo en base a donde el argumento sea negativo. No existe. El argumento siempre es positivo, según la definición. ¿Ok? Según la definición también, podemos decir que no existe el logaritmo de 0. ¿Por qué? Porque el argumento del logaritmo, a esto se le llama argumento del logaritmo, siempre es mayor que 0. Nunca va a ser 0. Es decir, no es ni negativo ni 0. ¿Ya? Otra consecuencia de la propia definición es que el logaritmo de 1 en base a es 0. Porque a la 0 es 1, según la definición del logaritmo. ¿Ya?
Otra sería que el logaritmo en base a de A es igual a 1. ¿Cierto? A la 1 es A. Y la sexta, vamos a partir de aquí. ¿Ok? Tenemos que el logaritmo en base a de B es igual a C. Y eso equivale a que A a la C es igual a B. Si en esta igualdad sustituimos la C por lo que es igual, me quedaría entonces A elevado, es decir, A a la C sería A, C, el logaritmo en base a de B, elevado al logaritmo en base a de B. ¿A qué sería igual? A B. Y esta igualdad se le da el nombre de identidad logarítmica fundamental. A elevado al logaritmo en base a de B es igual a B. O lo que es lo mismo. A que tenga como exponente el logaritmo de B en base a es igual a B. Estas son consecuencias directas de la definición del logaritmo. ¿Qué cosa es el logaritmo de un número en una base dada? No es más que buscar un número al que hay que elevar la base para que dé el argumento del logaritmo. Vamos entonces a ver algunas propiedades que cumplen los logaritmos. Una primera propiedad es que el logaritmo en base a de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor del producto. Es decir, un ejemplo rápido. El logaritmo en base 2 de 4 por 16. Esto no es más que el logaritmo en base 2 de 4 por, más logaritmo en base 2 de 16. Y si calculamos esto, el logaritmo en base 2 de 4, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que dé 4? Esto es 2. Logaritmo en base 2 de 16, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que dé 16? 4. 4 más 2, 6. Bien. La segunda. Logaritmo en base a de B sobre C. Bueno, si el producto se transformaba en una suma, el cociente se va a transformar en una diferencia. Logaritmo en base a del numerador de la fracción menos el logaritmo
en base a del denominador de la fracción. Y si aquí tengo entonces un cociente, logaritmo de 4 entre 16 no es más que el logaritmo en base 2 de 4 menos el logaritmo en base 2 de 16. Y 2 menos 4, esto aquí sería menos 2. ¿Listo? Ahí tienes el ejemplo de la división. Vamos a una tercera propiedad. Logaritmo en base a de b elevado a un exponente n. Bueno, como estamos trabajando con a, b y c, vamos a trabajar a considerar aquí el exponente c. ¿Ok? Ya. Esto es igual a c por multiplicado por el logaritmo en base a de b. Un ejemplo fácil, sencillo. Logaritmo en base 3 de 9 a la 5. Esto no es más que 5 multiplicado por el logaritmo en base 3 de 9. Y si queremos calcular, es sencillo, calculamos el logaritmo en base 3 de 9. Por definición, logaritmo de b en base a va a ser buscar un número al que hay que elevar a para obtener b. ¿A qué número tengo que elevar 3 para obtener 9? Es 2. Entonces me quedaría 5 por 2, que es 10. ¿Ok? De esta propiedad podemos inferir que el logaritmo en base a de la raíz de índice c de b es igual a 1 sobre c por el logaritmo en base a de b. ¿Ok? Es decir, aquí el argumento está elevado a un exponente. Ese exponente pasa multiplicando al logaritmo. Aquí es la misma historia, porque recuerden que la raíz de índice c de b es lo mismo que b elevado a 1 sobre c. Si la raíz de índice c de b es b elevado a 1 sobre c, sustituimos esto y queda algo similar a esto. ¿Ok? Otra propiedad. La 4. Logaritmo en base a de b va a ser igual al logaritmo en base c de b por el logaritmo en base c de a. A esta propiedad se le da el nombre de propiedad de cambio de base del logaritmo. Y se emplea mucho para calcular logaritmos
con calculadora. La mayoría de las calculadoras científicas, en ellas usted puede calcular logaritmos cuya base sea el 10 o logaritmo cuya base sea e. A estos logaritmos se les da el nombre de logaritmos decimales. Y a estos, los que tienen como base e, ¿qué cosa es e? Es el número de Euler, que aproximadamente es 2,7172. Bueno, estos logaritmos generalmente se denotan así. Y se les dice logaritmo natural o también se le llama logaritmo neperiano. ¿Ok? Logaritmos decimales son los que tienen la base 10 y logaritmo natural o neperiano son los que tienen como base el número de Euler. ¿Ya? Estos son dos logaritmos que generalmente en las calculadoras científicas siempre están presentes. Siempre. Y por eso se utiliza mucho esta propiedad para cuando tengo que calcular, por ejemplo, supongamos que yo quiera calcular el logaritmo en base 2 de 7. Bueno, encontrar un número al que yo tengo que elevar el 2 para que me dé 7, es decir, 2 a la x igual 7, cuesta trabajo, pero bastante trabajo. Luego, en ese caso, ¿qué se hace? Se utiliza la propiedad de cambio de base. Pudiéramos cambiar la base en vez de 2 a base 10 y quedaría entonces logaritmo decimal de 7 entre logaritmo decimal de 2. Fíjense que cuando el logaritmo es decimal no se escribe la base. ¿Ok? Esta le quedó un poco extraña. ¿Ya? Ya así, usted puede coger la calculadora científica, calcular el logaritmo decimal de 7, que da 0,84509, y el logaritmo decimal de 2, que da 0,3102. Y si usted divide, le quedaría 2,8712 aproximadamente. Aquí tienen un ejemplo de cómo se utiliza la propiedad de cambio de base en un logaritmo. ¿Ok? Y visto esta propiedad, hemos conocido dos logaritmos, dos tipos de logaritmos que son muy característicos, muy importantes. Logaritmo decimal, que cuando tenemos el logaritmo decimal no se escribe la base, ¿ok? Y el logaritmo neperiano, que generalmente, o natural, que generalmente se denota así, LN. ¿Ya? Vamos a entonces a ver una quinta propiedad. La quinta, vamos a deducirla. Si yo tengo el logaritmo en base b de b
a la X, ¿a qué sería igual? Bueno, logaritmo en base b de b a la X, en virtud de esta propiedad, la X puede pasar para acá adelante multiplicando. Entonces quedaría X que multiplica al logaritmo en base b de b. Pero una de las consecuencias de la definición de logaritmo era que el logaritmo en base a de a es 1. Por tanto, esta expresión es 1. ¿Y qué me queda? X por 1, que es X. Luego, siempre que yo tenga logaritmo en base b de b elevado a la X, eso va a dar como resultado X. Y estas son las 5 propiedades más importantes, fundamentales de los logaritmos. Bueno, una vez definidos los logaritmos como operación inversa de la potenciación y haber visto las consecuencias que se pueden inferir a partir de la definición y las propiedades fundamentales de los logaritmos, vamos a darle solución al ejercicio que dejamos planteado tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook, el ejercicio, cuando lo publicamos por primera vez, se veía perfectamente la imagen que ustedes pueden ver en sus pantallas. Y nada, que parece que al promocionar esa publicación en Facebook, no sé cómo es que lo hacen, me imagino que lo hagan automáticamente. Y bueno, nos percatamos que la imagen fue cortada por los extremos y apenas se veía el primer término de la expresión algebraica y el último término. No así en Instagram. En Instagram, que la imagen que aparece en Instagram fue una captura de pantalla que hicimos de nuestra publicación de Facebook cuando la publicamos antes de promocionarla, y ahí no hubo ningún problema. Pero bueno, hicimos la salvedad en Facebook, y lo que más nos llama la atención es que tanto en Facebook como en Instagram tuvo una gran aceptación esta publicación. La mayoría de las personas conocen, dominan qué es el logaritmo de un número, porque la mayoría de las personas llegaron a la respuesta correcta y con análisis muy certeros. Entonces, vamos ahora a resolver ese ejercicio que decía de las opciones dadas: inciso A menos 6, inciso B 8, inciso C 11 y el inciso D 6. Escoja la solución de la siguiente expresión. Y la expresión no es más que una suma algebraica de logaritmos, que lo que hay que hacer con ello es sencillamente calcular cada uno de estos logaritmos y sustituir, y ya después entonces efectuar las sumas y restas como uno mejor lo prefiere. Podemos perfectamente calcular cada uno de estos logaritmos sin ningún problema. No son logaritmos difíciles, son bastante sencillos. Aquí, en el caso del primero, tendría que buscar a qué número elevo el 2 para que me dé 4. Eso es 2. 2 al cuadrado es 4. ¿Ya? En el segundo caso, tendría que buscar a qué número elevo el 3 para que me dé 81. Eso es 4. 3 elevado a la 4 es 81. Y en el tercer caso, tendría que buscar a qué número elevo el 4 para que me dé 64. Esto es 3. 4 elevado a la 3 perfectamente da
64. Y ya por último, aquí quizás sea un poco más complicadillo, pero ni eso. Porque sabemos que 6 elevado a la 3 da 216. Es decir, podemos calcular cada uno de estos logaritmos facilito utilizando la definición de logaritmo, o bien pudiéramos utilizando la propiedad logaritmo en base a de a la b es igual a b. Utilizando esa propiedad pudiéramos expresar los argumentos de estos logaritmos como una potencia que tenga la misma base que la base de los logaritmos. Y eso es fácil. Podemos decir que esto es igual. Si queremos expresar el 4 como una potencia de base 2, esto quedaría logaritmo en base 2 de 2 a la 2. Si queremos expresar el 81 como una potencia de base 3, esto no es más que el logaritmo en base 3 de 3 a la 4. ¿Cómo podemos expresar 64 como una potencia de base 4? Logaritmo en base 4 de 4 a la 3 menos. ¿Y cómo expresaríamos 216 como una potencia de base 6? Logaritmo en base 6 de 6 a la 3. Y ahora, en virtud de esta propiedad, ¿qué me quedaría en cada uno de los términos? Logaritmo de 2 a la 2 en base 2. Logaritmo de a la b en base b. ¿A qué es igual? A b. Es igual a 2. Aplicando esa misma propiedad sería 4. Aquí me quedaría 3. Aquí, en el último, menos 3. Pero 3 y menos 3, eso es 0. Y por tanto, llegaría a que esta expresión es igual a 6, que coincide con el inciso D. Por tanto, la respuesta sería el inciso D. Queremos darle las gracias a todos los que participaron en este ejercicio en Facebook e Instagram, y los exhortamos a que continúen con nosotros, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que vean el contenido que vamos subiendo y se mantengan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, además de YouTube.